Buenas noches. La segunda cita de los mundos del misterio ya está lista. Nuestro punto de partida con poca voz, el estudio 201 de la Casa de la Radio. Y durante las 2 próximas horas queremos llevarte con nosotros de viaje hacia esos universos que hay ahí fuera. Y para tratar nuestro primer tema nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Perdóname que te hayamos tener esta noche hasta las tantas con nosotros. No, es un placer, de verdad. Déjame que te presente, y licenciado en Historia, escritor, periodista especializado en temas del misterio, desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Mariano? Ya nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Pues un poco sí. ¿Cuánto llevas tú? Pues en estos temas, pues muchos años, la verdad, porque desde pequeñito me han interesado, por un lado, la historia y por otro lado el misterio. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que como alrededor de 30 años, no sé, por ahí. Va pasando el tiempo. Sí. Y eres autor de un montón de libros. Hoy tengo aquí conmigo La cara oculta de Jesús, que publicaste en una colección que se llama Investigación Abierta hacía tiempo. Y el último, La España expulsada, que fue premio Finisterre de la editorial EDAF. Sí, y mira, pues tanto el primero como este último tienen cierta relación, porque en el primero hablábamos de Jesús y en este último, pues de los misterios de Sefarad y de Al-Ándalus, ¿no? Y en cualquiera de los casos el pueblo judío está presente en ambos. ¿Realmente existió Jesús? Bueno, pues ese es el primer tema que hay que poner sobre la mesa, sobre el tapete, cuando se habla de la figura de Jesús, ¿no? Porque normalmente la gente suele hablar de un modo apasionado desde la fe. Sin embargo, hay que poner el foco también sobre la historia, y la historia nos propone pues un pozo bastante oscuro a propósito de la biografía de Jesús. De hecho, si exceptuamos los evangelios, que yo no consideraría en principio textos históricos, sino textos desde la fe, textos escritos desde la fe, pues las propuestas históricas sobre la figura de Jesús no son muchas, más bien escasas. Uh-huh. Plinio el Joven hace una referencia a Jesús, dice, le cantan himnos a Cristo, casi Dios dicen que era, pero es una referencia muy vaga. Tácito también menciona pues de pasada a los llamados cristianos. Y las mayores referencias de historiadores de la época pues se concentran en Flavio Josefo, ¿no? Pues un historiador judío que menciona a Jesús en 2 oportunidades, en 2 de sus obras, y sin embargo incluso la que más claramente lo menciona ha sido puesta en tela de juicio por algunos historiadores. Dice que hay algunos fragmentos de ese texto que son intercalaciones posteriores de autores cristianos, ¿no? Por tanto, la historia no es muy generosa en menciones de Jesús, y sobre todo en la época en la que él vivió, ¿no? Ya, o sea que no hay datos históricos que corroboren de forma absoluta la existencia. Bueno, no son muchos, digamos que no son muchos, ¿no? Ya. Entonces, los planteamientos que a veces se hacen, pues eso, nacen desde la fe, nacen desde los propios textos evangélicos, que están repletos de contradicciones. No quiere decir esto que el personaje no fuese un personaje real, digo simplemente que no hay muchas menciones históricas sobre él, ¿no? Uh-huh. No te quiero preguntar si eres creyente o no, pero bueno, hoy vamos a hablar de la cara oculta de Jesús. No, yo sí te diría que uno escribe o estudia lo que le apasiona. Ya. Entonces, bueno, eso te puede dar una pista de que efectivamente la figura es apasionante también para mí. Uh-huh. Pero como he dicho antes, una cosa es la pasión o la devoción y otra cosa es la ciencia histórica, que en este caso es así de sencillamente dura, ¿no? No hay mucha información sobre él. Tratamos de buscar respuestas en esta última temporada. La cara oculta de Jesús es un poco nuestro planteamiento. Empezamos tras esa introducción. ¿Te parece, Mariano? De acuerdo. Vamos con ello. Mariano, ¿cuál es la relación de Egipto con Jesucristo, de Jesucristo con Egipto? Pues yo creo que es una relación que va más allá de la propia figura de Jesús, en cuanto a la propia relación del pueblo judío, del pueblo hebreo, con Egipto, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento nos encontramos con que el propio Abraham, más tarde Moisés, y el propio pueblo en sí mismo residió en Egipto, en concepto de esclavitud, ¿no? Durante un tiempo. Y yo creo que incluso el propio Antiguo Testamento le debe mucho a la tradición egipcia y a los mitos egipcios, hasta el punto de que tanto en el Antiguo Testamento como en la propia biografía de Jesús, ahora enseguida lo podemos comentar, pues nos encontramos con referencias a la propia religión, a la propia cultura egipcia, ¿no? Y por otra parte es lógico, porque
salvando las distancias, Egipto era entonces lo que hoy podría ser pues el American Way of Life, la cultura americana, ¿no? Es decir, era el lugar de referencia en el Mediterráneo, era el punto de encuentro de sabios de todos los lugares. La cultura egipcia era extraordinariamente rica, milenaria, como lo había sido la babilónica, y los judíos pues tampoco han sido precisamente, o no lo eran precisamente, pues un pueblo con gran herencia cultural. Absorbieron muchas de las tradiciones egipcias, tanto en la época, como te he dicho, de Abraham, de Moisés, y también en la época de Jesús. Fíjate que en la época de Jesús había alrededor de 1 millón de judíos en Alejandría, que se dice pronto. Y bueno, pues otras ciudades como Heliópolis, que se ha mencionado en la introducción que habéis hecho, Luxor o Abidos, por ejemplo, pues tienen tradiciones religiosas que son sorprendentemente similares a la propia biografía de Jesús. Cuando uno visita Egipto ves muchas imágenes, incluso te lo hacen ver imágenes donde ves representaciones de lo que puede ser la Virgen María con el niño Jesús, una representación de Isis y Horus. Sí. ¿Quiere decir esto que la historia de Jesucristo se copió de lo que allí se estaba, toda la religión que ahí existía? Pues yo creo que es probable que los redactores de la biografía de Jesús se inspirasen bastante en muchas cosas que podemos encontrar o rastrear en la religión egipcia, y no solo en esa. Por ejemplo, la propia fecha del nacimiento de Jesús fue variada durante cientos, se dice pronto cientos de veces, hasta que se consensuó el nacimiento de Jesús coincidiendo con la aparición del nuevo sol. Y esto es algo que podemos encontrar en la biografía que se construye sobre Krishna, sobre Adonis, sobre Mitra, sobre Zaratustra, y también podemos encontrar referencias de esas características en Egipto. Por ejemplo, el propio concepto de Trinidad, ¿no? Isis, Osiris y Horus lo hicieron antes. En el templo de Luxor, por ejemplo, como tú acabas de comentar, hay representaciones de lo que parece una anunciación. En el templo de Hatshepsut, por ejemplo, hay relieves donde pues Amón, que viene a hacer la función del Espíritu Santo en la versión cristiana, fecunda a Mosis y nace de una reina divina, ¿no? Que es el propio Hatshepsut, ¿no? O en el cuento de Sadmi, por ejemplo, se produce la aparición de Amón a una reina, Mahitutsek, que podría ser traducido como llena de gracia, y le anuncia que tendrá un hijo al que le debe poner un nombre concreto, lo mismo que sucedió con la Virgen María, y ese nombre concreto en este caso es Si-Osiris, ¿no? Así podríamos encontrar muchas cosas. De hecho, el propio Si-Osiris, con 12 años, la misma edad que se menciona en los evangelios, discute con los sacerdotes del templo, ¿no? Tú piensas que desde el instante en el que presuntamente la familia de Jesús, la Sagrada Familia, marcha desde Palestina hasta Egipto, no volvemos a tener noticias de Jesús hasta los 12 años. Es decir, hay un vacío histórico pues extraordinario, ¿no? Y de pronto irrumpe extraordinariamente en la historia, discutiendo, como acabamos de decir, con 12 años en el templo, pero no sabemos dónde se formó. Podría haberse formado en Egipto probablemente, y de hecho, pues como te comentó, muchas de las cosas que después Jesús hizo y dijo las podemos encontrar en tradiciones anteriores, ¿no?, egipcias. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Son los primeros datos. Hay más todavía, más capítulos para dar una continuidad a esta historia que esta noche os estamos contando. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos a conocer a los esenios. María, nos has dicho que hubo una etapa de Jesús que no se conoce un poco su vida. Hay quien dice que estuvo relacionado con estos personajes, los esenios. Hemos dado unos cuantos datos de ellos. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues hay algunos aspectos de lo que tradicionalmente se considera la tradición esenia que podrían coincidir con la doctrina de Jesús, y otros, en cambio, pues que nos llevan a la duda. Para situar a los oyentes, digamos que esta comunidad religiosa era una de las tres fundamentales que existía en la época de Jesús entre la religión judía, ¿no? Estaban los saduceos, eran seguidores de Sadoc, un antiguo, bueno, su nombre procede de un antiguo sumo sacerdote en época de Salomón, que eran, digamos, elitistas, influenciados por lo helénico, no admitían la resurrección y eran los que controlaban el templo, ¿no? Luego estaban los fariseos, que era el grupo más numeroso, más popular y
tal vez por haber, digamos, democratizado de alguna manera la ley, acercándola más al pueblo, y digamos significaría un poco la clase media. Creían en la resurrección y también proponían que Yahvé mediaba a través de los ángeles con los hombres, ¿no? Luego estaban los celotes, populares después ya en la época de Jesús, porque alguno de sus discípulos perteneció a este grupo, que eran, vamos a decir, nacionalistas judíos, y estarían los esenios. Los esenios vivían o se habían aislado cerca de, prácticamente a la orilla del Mar Muerto, en esta zona que denominamos Kirbet Qumran, y que se han popularizado después de que en 1947 se descubrieran una serie de documentos en unas cuevas próximas al Mar Muerto. La primera excavación oficial la realizó Roland de Vaux, un religioso, y la propuesta que hemos escuchado en la introducción pues procede de los conceptos que Roland de Vaux popularizó a propósito de los esenios, ¿no?, que vivían en comunidad, algo que de alguna manera vincularía a los esenios con la comunidad judía original. Tenían, parece ser, una propiedad que entendían común, hacían abluciones rituales, también algo parecido al cristianismo, eran frugales a la hora de comer y de vestir, algo que no podemos, digamos, buscar en Jesús, porque Jesús, pues bueno, participaba en bodas, en propuestas, digamos, más mundanas. Eran sanadores y exorcistas, por decirlo de algún modo, porque consideraban que muchas de las enfermedades, el origen de ellas mismas residía en la mente, algo que sí podemos buscar también en Jesús, una similitud. Creían que Dios intervenía en los hombres a través de los ángeles, algo que también podemos buscar en el cristianismo. Tenían un concepto del bien y del mal muy definido, eran proféticos, apocalípticos, algo que también podemos encontrar en el cristianismo. Tenían un calendario solar de 364 días frente al judío de 355, pero luego hay una serie de cosas que llaman profundamente la atención. Por ejemplo, durante las excavaciones se encontraron restos de cenizas que en algunos casos pues se atribuyó por parte de Roland de Vaux pues a distintos a una especie de, digamos, de desastre natural que sufriría la comunidad en un determinado momento. Roland de Vaux decía que no tuvieron nada que ver con el cristianismo, que eran muy anteriores. Lo sorprendente es que aparecieron también durante esas excavaciones 3 cementerios, y en uno de ellos había unas 1000 tumbas, de las cuales un 20% de esas tumbas eran de mujeres, y si eran mujeres no pegaba, no casaba con la tradicional visión ascética y estrictamente masculina que se tenía de los esenios, ¿no? Hay algunos autores que han propuesto que en algún momento dado allí no hubo solo una comunidad mística, sino una comunidad de nacionalistas que se enfrentaron con los romanos, ¿no? ¿Tenían o no tenían finalmente algo que ver esta misteriosa comunidad con Jesús? Yo no estoy muy seguro, pero sí creo que hay algunos puntos en común. Sí que parece que tuvieron mayor relación y muy probablemente vivió con ellos el primo de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Eso parece más creíble o más sostenible, o hay un mayor consenso. Sobre Jesús habría más dudas. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Escucha a las musas. Vamos, despierta, chico. Pon tu talento literario a prueba. Participa en el concurso de relatos en días como hoy que organizan Radio Nacional en colaboración con la Escuela de Letras. Si eres un cuentista, tú puedes. Busca las bases en rtve.es. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Mariano, has hablado de los papiros del Qumran que se descubrieron, que dieron otro punto de vista, otra visión de la vida de Jesucristo. Si te parece, analizamos un poco eso, esa infancia de Jesús. ¿Cómo se les presenta, cómo se presenta Jesús en esos papiros? A veces como un niño cruel que hacía extrañas cosas, ¿no? Sí, tanto aquí como en estos textos, quiero decir, como en los llamados evangelios gnósticos, nos encontramos con una figura inquietante en algunos casos. En efecto, la visión que se plantea de ellos en los textos gnósticos, en los de Nag Hammadi, por ejemplo, pues son
los de un niño que en alguna ocasión, más que suscitar el cariño y el amor, parece provocar el miedo y el temor, ¿no? No sabemos con certeza si ese dibujo, si ese perfil biográfico que se hace de Jesús, de la infancia de Jesús, es el correcto o no. Lo cierto es que durante los primeros años del cristianismo circularon cientos de testimonios, de relatos a propósito de Jesús, y que progresivamente fueron purgados hasta que se consensuó por parte de los primeros padres de la Iglesia la aceptación en exclusiva de los 4 evangelios que conocemos, ¿no? En algunos de ellos existen, pues eso, informaciones que incomodan profundamente a la visión tradicional de Jesús, pero tampoco debería de incomodar tanto si analizamos con detenimiento los propios evangelios que después fueron admitidos. A veces nos encontramos con un Jesús que exhorta a los suyos a llevar una espada, que les dice que si no tienen ninguna, que vendan su capa y compren una, y en otros momentos ese mismo hombre, ese mismo Jesús, les dice que pongan su mejilla si son agredidos, que pongan la otra mejilla si son agredidos. Es decir, parece a veces mensajes contradictorios, confusos o no muy claros, ¿no? Por tanto, como te digo, tanto en los evangelios admitidos como en los no admitidos, pues a veces hay claroscuros sobre el retrato, sobre el perfil que se dibuja de Jesús. Estás tratando de decir que de repente en un determinado momento de la historia de la Iglesia se juntan unos cuantos y dicen esto nos vale, esto no nos vale, eligen los evangelios. Sí, absolutamente sí, así fue. Durante, como te he dicho, al principio de la época del cristianismo, durante los primeros años, entre los primeros siglos, circularon muchos textos que describían pues o aspectos de su biografía o aspectos de su enseñanza, ¿no? Y en efecto, en un momento dado se determina, en el Concilio de Nicea de 225 se consensúa, digamos, la documentación que pasará a la posteridad como la auténtica, y por tanto a lo largo de la historia pues muchas propuestas, muchos escritos y mucha manera de ver el cristianismo quedó para siempre en la cuneta de la historia, ¿no? Y lo más increíble es que a veces pues la propia ortodoxia, que no por ser ortodoxia tiene la verdad, sino simplemente que es más fuerte, empuñó la espada para matar a algunos otros cristianos que enfocaban a la figura de Jesús pues desde otro ángulo diferente, con una luz distinta. ¿Ya, como por ejemplo? Bueno, los propios gnósticos que he mencionado ahora. Ya. Es decir, hay toda una tradición que se mantendrá a lo largo de la historia, y que si después vamos a hablar de René Château, sí, probablemente vuelva a surgir. Es decir, hay una tradición que se mantiene durante todo el tiempo, oculta, que propone una alternativa a la enseñanza tradicional de la Iglesia, ¿no? Una propuesta que interpreta que los más fieles seguidores, los más próximos seguidores de Jesús, pues conocían una enseñanza diferente, una enseñanza distinta, que enseñaba o conocieron solo algunos de ellos, y que se transmitió, pues eso, de esa otra manera, ¿no? Discípulos, entre comillas, secretos, y sin embargo a veces sobradamente mencionados, como José de Arimatea, como Lázaro, como Nicodemo y sobre todo como María Magdalena, jugarán un papel esencial en esa intrahistoria del cristianismo, ¿no? Que algunos creen real. Luego vamos a hablar de algunos de estos personajes en la tercera parte del programa. ¿Dónde se puede pensar que estuvo Jesucristo en ese tiempo de la época? Hasta los 12 años dices que, bueno, quizá a lo mejor anduvo cerca de los esenios. Hasta los 33 que volvió a aparecer, ¿dónde pudo haber estado? Es que si te fijas, realmente no sabemos absolutamente nada de este extraordinario personaje, ¿no? Que digo, no sé si es personaje histórico o no es histórico, la historia no nos da muchas asideros a los que agarrarnos, a los que asirnos, pero bueno, citando únicamente los evangelios, no sabemos prácticamente nada de él, no sabemos nada hasta los 12 años, y vuelve a dibujarse una tremenda oscuridad alrededor de suyo hasta que después comienza la vida pública con unos 30 aproximadamente, que serían algo más, porque tampoco es correcto el momento en el que tradicionalmente se dice que nació, puesto que se menciona que nació en tiempos de Herodes, y Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, ¿no? Si Jesús no moriría, por tanto, con 33, sino con 37 años aproximadamente. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se formó? Pues es muy probable que, como te he dicho antes, propuestas
culturales mucho más antiguas, mucho más sólidas, como la egipcia, jugaran un papel estelar en su formación. Yo personalmente me inclino por ahí. Seguramente hay especialistas que negarían esta posibilidad, ¿no? Pero yo creo que Jesús pues pudo beber de las fuentes egipcias. No tengo tanta seguridad de que lo hiciera de las esenias, pero es muy cierto, y antes lo he ido mencionando, que existen paralelismos también, digamos, claros entre algunas de las maneras de comportarse y de entender la religión judía esenia y la de Jesús, aunque yo he escuchado en alguna oportunidad pues que Jesús sería algo así como una especie de extraño fariseo, de un fariseo digamos heterodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si hubiera que hacer un perfil de la figura de Jesucristo, ¿qué sería? ¿Un revolucionario contra el poder opresor de Roma? ¿O había algo Él más? decía, das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Algunos le han interpretado así. De hecho, es probable que muchos de sus más próximos creyeran que él iba a ser precisamente eso. Para entender la figura de Jesús y de todas estas distintas facciones del judaísmo en la época es imposible, o no se entendería nunca, si no tenemos el telón de fondo de la política, ¿no? Es decir, el pueblo judío está en ese momento bajo la sandalia de Roma, ¿no? Bajo la sandalia del Imperio Romano. Y hay muchos movimientos nacionalistas que quieren sacudirse ese dominio, y de hecho hay distintas explosiones nacionalistas que son pues sojuzgadas por Roma antes y después de Jesús, ¿no? Entonces, mucha gente creía que el Mesías anunciado por la ley debía de ser un libertador político. Entonces, algunos de sus seguidores, los más próximos, probablemente por eso Simón el Celote, al que sí se menciona en el Nuevo Testamento, se unió a Jesús convencido de que tenía junto a él al líder nacionalista que liberaría por fin al pueblo de Israel, ¿no? Yo no lo sé. Lo que sí se sabe es que Jesús fue uno más, aunque esto suene así un poco duro de decir, uno más de los que se autoproclamó Mesías en los tiempos en los que él vivió. Probablemente la proliferación de Mesías es lo que hizo que los historiadores contemporáneos, los historiadores de la época, no se fijasen demasiado en él. El boom del cristianismo es muy probable que tuviera que ver con la aportación que después hizo Pablo. Fue, digamos, el hombre que fue suficientemente hábil como para unir distintas tradiciones religiosas anteriores, comunes en todo el Mediterráneo, atribuir algunas de esas virtudes que se proponían en Mitra, en Zaratustra, etcétera, sumarlas a la biografía de Jesús para hacer un mensaje que fuera más universal, fácilmente vendible en el mundo grecorromano, ¿no? Es decir, que Jesús es posible que en su época pasase bastante inadvertido. ¿Estás diciendo que todo fue una especie, a posteriori, una especie de montaje, marketing para lanzar una figura? ¿Cómo podríamos hacer ahora? Sí, sin que eso excluya que la figura existiese. Hay un momento, una escena en la película La Última Tentación de Cristo, en la que el personaje que interpreta a Pablo en esa película habla con Jesús, algo que no ocurrió en la realidad porque Pablo no conoció a Jesús, y le dice en la escena: si tú no hubieses existido, te hubiéramos inventado. Es una frase, una escena realmente significativa de lo que probablemente después ocurrió. Mucha gente... Esos datos los encontramos, no me los invento, los podemos rastrear en los Hechos de los Apóstoles. Hay un momento en el que Pablo se enfrenta a los demás discípulos. Pablo no ha conocido a Jesús, se siente rechazado y siente celos de Pedro y sobre todo de Santiago, el hermano de Jesús, que mantenían una línea en la que el cristianismo no se separaba de la ley judía, y en cambio Pablo propone una ruptura con la ley, porque si no ampliarían la oferta religiosa que quieren tener hacia los gentiles. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice: muy bien, yo no he conocido a Jesús, pero he tenido una experiencia mucho más importante, mucho más trascendente que la vuestra. A mí me ha hablado directamente Dios. Yo caigo del caballo y es Dios quien habla. Y me dice que tengo que llevar el mensaje crístico al Mediterráneo, al mundo de los gentiles. Y en los propios Hechos de los Apóstoles, como te digo, si vamos leyendo con detenimiento, observamos un claro enfrentamiento entre Pablo y los demás. Y como tú acabas de decir, es muy probable que Pablo fuese
creo que fue un hombre extraordinariamente inteligente, hábil, pero no creo que fuera tan sincero como hábil. Uh-huh. Seguimos adelante. Hay mucha gente enfadada contigo, con nosotros. Uh-huh. Hay otra que da las gracias porque estamos dando, quizás recogiendo muchos puntos de vista que habíamos ya sembrado en otros programas. Bueno, yo a los que puedan enfadarse, sí, les diría lo que dije al principio de la entrevista, que una cosa es la lectura de Jesús desde la fe y otra la lectura de Jesús desde la historia. Y yo estoy intentando, o esforzándome, probablemente sin mucho éxito, en la segunda. Es decir, estamos hablando de Jesús de la historia. Y como los datos que nos ofrecen los evangelios no son muchos, pues tenemos que decir que esto es así. Otra cosa es lo que cada cual crea. Sí. Mariano, muy breve. ¿Jesús murió en la cruz? Muy breve porque lo vamos a... Pues hombre, según la fe, sí. Según la fe, sí. ¿Según la historia? Pues la crucifixión era una manera cruel de matar a un reo y se prolongaba durante bastantes horas. En el Nuevo Testamento encontramos contradicciones a propósito de la hora en que crucifican a Jesús. Por ejemplo, Juan dice que a la hora de sexta, que serían entre las 12 del mediodía, estaba todavía siendo interrogado por Pilatos. Y hay sí cierto consenso en que muere a la hora de nona, es decir, sobre las 3 de la tarde. Parece que estuvo poco tiempo en la cruz y que el suplicio, que estaba hábilmente calculado, como te digo, para que se prolongara el dolor en el reo, no fue mucho en el caso de Jesús. Murió rápido. Murió excesivamente rápido. Lo descendieron de la cruz pues con premura porque se avecinaba el sábado y estuvo pocas horas en la cruz. Murió. Pues hombre, hay que tener en cuenta la violencia que había sufrido previamente. Había perdido sangre, había perdido líquidos, no había tomado alimento desde la noche del jueves, se supone, y bueno, podría estar bastante débil. Entonces, pues no sabemos. La fe nos dice que sí. Los textos evangélicos nos proponen dudas a propósito del número de horas que estuvo en la cruz. Déjame que veamos la tercera parte del programa, quizá demos más datos, 12:43, 1:43 en las Islas Canarias. Nos vamos más cerca, aquí en Francia hay un pueblo misterioso. Bueno, pues llegando a uno de los últimos capítulos de la historia que queremos contar hoy, tratando de unir algunos argumentos. ¿Jesús estuvo casado? Bueno, pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que hay una figura en los nuevos evangelios, Nuevo Testamento, María Magdalena, que es la única mujer que aparece mencionada en ellos por sí misma. Me explico, es decir, hay algunas que aparecen porque son la madre de, la esposa de, pero María Magdalena es nombrada como importante por sí misma. Es decir, hay alguna razón por la cual esto sucede. Tampoco puede ser casual el hecho de que esté presente, mencionada en los momentos más importantes de la vida de Jesús, en el momento de la unción, en el momento de la crucifixión, y es el primer testigo de la resurrección. Es decir, esto, teniendo en cuenta el concepto machista que tenía de la sociedad en el mundo judío, el hecho de que las mujeres aparezcan siempre aisladas, arrinconadas, en la redacción de los evangelios, el hecho de que todos los textos sean escritos por hombres y que a pesar de todo esto esta mujer sea mencionada de una manera constante por ser importante en sí misma, sin ser la madre de ni la esposa de, y que aparezca, como he dicho, en los momentos trascendentales de la vida de Jesús, nos ofrece la posibilidad de especular, y eso es lo que han hecho algunos, especular. No tenemos nada más que especulaciones entre las manos, pero alguna importancia debía de tener esta mujer cuando, como he dicho antes, es mencionada de esa manera, ¿no? De hecho, se ha llegado a decir que estuvo casado con Jesús y que incluso Jesús y ella tuvieron descendencia, ¿verdad? Sí, hasta se ha llegado a decir que las bodas de Caná que se relatan en el Evangelio pues serían ni más ni menos que las del propio Jesús y María Magdalena, pero eso sí que, como te digo, no deja de ser una especulación, ¿no? Como otras muchas, pero sí es cierto que en el sur de Francia... Te iba a decir, ¿qué pinta entonces ese pueblo? Ahí está. Sí, incluso antes, cerca de Marsella hay una tradición que está firmemente arraigada de que María Magdalena llegó en compañía de Lázaro a esa zona de Francia y que llegó embarazada, y hay una tradición que está absolutamente, como he dicho antes, muy firmemente arraigada en aquella zona, de que allí dio a luz a un hijo, que ese hijo sería el descendiente de María Magdalena y de Jesús, ¿no? Y luego la especulación histórica
que se puso muy de moda con la novela del Código da Vinci, fue más allá, diciendo que aquel niño fue el inicio de la tradición de la sangre merovingia, una estirpe que llegó a gobernar en Francia, ¿no? Y eso finalmente lo vincularía con el pueblo de que estamos a punto de hablar, de Rennes-Château, ¿no? Para todo eso, pues debieron suceder muchas cosas, como por ejemplo, y antes que nada, que Jesús en efecto tuviera relaciones con María Magdalena y esta concibiese un hijo. Lo que sí es importante es que, bueno, pues un rabí, un maestro de la ley en la época en la que vivió Jesús, que no estuviese casado y que no tuviera descendencia, era bastante insólito, digámoslo así solamente, ¿no? Que era bastante insólito. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Últimos minutos, Mariano, para ir a ese pueblo y contar lo que allí, bueno, esas suposiciones que hay. Uh-huh. Había un sacerdote, Berenguer Saunier, sí. ¿Qué ocurre con él? Pues verás, este hombre es un personaje ciertamente inquietante. Berenguer Saunier fue un sacerdote que nació en 1852 en Montassels, un pueblo muy próximo a Rennes-Château. Era el mayor de 7 hermanos y tuvo un inicio en su carrera religiosa pues muy brillante. Se creía que iba a alcanzar pues algún escalafón importante dentro de la Iglesia, pero para la sorpresa de todo el mundo, él en un momento dado propone ser destinado, y ahí lo consigue, a un pueblo absolutamente perdido de la región en la que él mismo había nacido, cerca de Carcassonne, a Rennes-le-Château, este pueblo que está en lo alto de una colina. La carretera, no había carretera, el camino que moría allí arriba, y todo el mundo se preguntó por qué Berenguer Saunier, que había sido ordenado sacerdote en 1879 y que llevaba una carrera brillante, decide aislarse en aquel pueblo, a donde llega en 1885. Esta es una región ciertamente cargada de historia, ¿no? Tanto los cátaros, esta, digamos, versión del cristianismo, también ahogada en su momento en la Edad Media por la ortodoxia, se habían establecido en aquella zona, en Albi, en Montségur, que está muy cerca de allí. Los templarios también tuvieron allí encomiendas y castillos como el de Blanchefort, por ejemplo, o el de Béthune. Y curiosamente la iglesia de este pueblo estaba entonces también a María Magdalena, ¿no? Lo primero que hace Berenguer Saunier ante el lamentable estado en el que se encontraba el templo, especialmente su tejado, es conseguir financiación para restaurarlo, y en el curso de las obras de restauración, al parecer, encuentra unos manuscritos bajo un pilar visigótico y también una cámara oculta bajo el altar. Bueno, los manuscritos son objeto de toda suerte de especulaciones. Se ha dicho que encontró 2 tipos de genealogía, una datada en 1244 y otra en 1264, uh-huh. Y luego 2 documentos codificados que son un verdadero galimatías, pero que algunos han conseguido leer un mensaje oculto dentro de ellos. Lo que hace Berenguer a partir de ese momento es cambiar absolutamente su vida, o tal vez no, tal vez lo que había ido a encontrar precisamente era esto, y por eso pidió ese destino. Marcha a París, consigue traducirlos o descifrar parte de los manuscritos, compra la copia de 2 cuadros de San Antonio del Ermitaño, de David Teniers, y de los Pastores de la Arcadia, una obra del siglo XVII de Nicolas Poussin, y con todo ello regresa a su pueblo. Bueno, ha establecido relaciones importantes en París con gente notable y especialmente relacionada con los Rosacruces, y al regresar al pueblo comienza a realizar excavaciones por todo el pueblo, hasta el momento en que todavía hasta hace poco, había mucha gente que trataba de emular a Berenguer Saunier excavando en Rennes-Château, y el alcalde del pueblo llegó a poner un cartel en el pueblo, a la entrada del pueblo, diciendo que se prohibían hacer más excavaciones. Berenguer excava, cambian algunas tumbas del lugar, purgan las lápidas del cementerio. No se sabe muy bien la razón, pero lo cierto es que, y eso es verdad, se convierte súbitamente en un hombre rico, pero mucho más que rico. Inmensamente rico. Inmensamente rico para aquella época del final del siglo XIX en Francia, ¿no? Su vida se rodea de lujo, construye una casa impactante en aquel pueblo que llamó Villa Betania, construye una torre, la Torre Magdala,
en la que acomoda una biblioteca de lujo, tiene un extraordinario jardín, bueno, toda suerte de lujos, una vida bastante hedonista, de la que nadie sabe prácticamente nada, con la excepción de su ama de llaves, Marie de Nardot, que se convierte durante toda su vida parroquial, su vida pastoral, en su confidente, en su amiga y quién sabe si en algo más. Ya. Te meto un poquito de prisa, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué es lo que encuentra? No sabemos. Lo que sí sabemos solamente es que hay esos documentos en los que algunos han conseguido revelar digamos una información confusa. En uno de ellos dicen que estaría cifrado un mensaje que dice: a Dagoberto I y a Sion pertenece este tesoro y él está allí enterrado, y otro segundo donde hace referencia también al rey del mundo, y en ambos aparece como constante el concepto de priorato de Sion, ¿no? Entonces se ha dicho que ese priorato de Sion, que sería una organización, digamos, que custodiaría el secreto de tal vez el linaje de Jesús, tal vez otra cosa, pues había enterrado, guardado, sepultado en esta zona de Rennes-le-Château el secreto que desvelaría si en efecto hubo o no hubo un linaje de María Magdalena con Jesús, o tal vez otras cosas. Con certeza no se sabe. Hay quien dice que descubrió eso, el verdadero linaje, y quizá la Iglesia le pagó para que guardara silencio, porque hay un monte por allí donde se dice que puede estar la tumba de Jesucristo. Sí, en el monte Cardú. Eso han dicho algunos autores, ¿no? Para lo cual, obviamente, tendríamos la primera de las dificultades. Jesús no debería haber muerto en la cruz, o si murió en la cruz, alguien trasladó posteriormente su cuerpo hasta aquel lugar. Es una especulación. Se ha dicho que tal vez eso fueron lo que encontraron los primeros 9 caballeros templarios en Jerusalén y que lo trasladaron aquí. Otros han pensado que los templarios encontraron el Arca de la Alianza, la Sábana Santa o muchas más cosas. El Santo Grial incluso. Exactamente, el Santo Grial incluso, ¿no? Entonces, la confusión es notable, y esa confusión permite pues la especulación, ¿no? La especulación es fácil o legítima en una novela, como es El Código da Vinci, pero es impensable en una narración histórica o en un ensayo histórico, ¿no? Mariano, por 2 minutos tratar de sacar conclusiones. El personaje de Jesucristo, no hay pruebas históricas de que existiera. Desde la fe, evidentemente, podemos acercarnos a él. La Iglesia ha hecho un montaje a partir de San Pablo de un montón de historias que ha retomado para crear un mito, ¿verdad? Sí, yo creo que podría ser así. Ajá. Y en ese pueblo sigue habiendo un secreto que todavía está muy bien guardado y que no sabemos exactamente lo que significa. ¿Hay alguien a quien le interese que todo esto no se sepa? O te lo digo de otra manera, ¿la Iglesia Católica nos está engañando? ¿Nos ha engañado? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica sabe muchas más cosas de las que dice, ¿no? Es decir, probablemente una organización tan poderosa desde todos los aspectos económicos, financieros, políticos, se ha sostenido pues a lo largo de todo este tiempo y casi siempre vinculada al poder, ¿no? Por tanto, tiene mucho que perder. La confusión que se nos plantea nace de los propios evangelios. Mira, para resumir, Lucas dice que Jesús ascendió a los cielos cerca de Betania. Mateo dice que la única aparición, se produjo, en la única aparición que tuvo Jesús a los 11 y que ocurrió en Galilea. Y Marcos y Juan no dicen que se fuera a los cielos de ninguna de las maneras. Es decir, la confusión es extraordinaria. Lo que sucede es que a veces, pues desde la fe, aceptamos una versión única, pero si leemos con detenimiento los propios evangelios, encontraremos tal cantidad de contradicciones entre los propios narradores, y fíjate que hablo de los evangelios admitidos por la Iglesia, tal cantidad de confusión que no podríamos resolver con certeza el acertijo, ¿no? La Iglesia ha propuesto una biografía de Jesús que se ha sostenido a veces manu militari, ¿verdad? Muchas veces vinculada a poderes poco higiénicos, en el caso de España, por ejemplo, con el dictador Francisco Franco, y hasta aquí hemos llegado. La fe nos dirá una cosa, la historia nos dice otra, y la convicción de cada cual es la que importa, ¿no?
Mariano, gracias por esas aportaciones. Seguiremos indagando y tratando de buscar respuestas. Te deseo lo mejor. Si quieres dar algún blog, alguna página de contacto para que te busquen. Pues no tengo página web aún. Que te busquen entonces por ahí, que sales en internet de muchos sitios. Sí, eso es cierto. Bueno, pues nada, ha sido un verdadero placer, Miguel. También para mí. Espero que las personas, los oyentes, hayan sabido discernir en el momento en el que hablaba de la persona que ha estudiado historia, de la persona. Seguro que sí. Nos vemos en Cantabria. Muy bien, un abrazo. Fuerte abrazo, te veo prontito. Gracias, adiós. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, con muchos temas todavía. Hay un concurso, tenemos 5 premios por si queréis participar, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y 900-137-137 nuestro teléfono de llamada gratuita. En esta segunda hora os vamos a hablar de telepatía, incluso tratando de aprender qué significa exactamente. Fran Contreras nos va a traer una nueva investigación y ahora unas claves de esta crisis, de este momento en el que estamos viviendo con Emilio Fiel. Escuchad. Conocer esta música es el momento de ponernos en contacto con Emilio Fiel para hablar de crónicas de este mundo. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Miguel. ¿Estás en Valencia? Estoy en Valencia, sí. ¿Y qué haces por ahí? Bueno, pues presentar el libro del Sol que mora en las tinieblas, que estamos reeditándolo en el Corte Inglés, y luego pues hacer unas sesiones individuales también este fin de semana. Bien. Un trabajito de un curso de un día. Bien. Emilio Fiel es uno de esos guerreros de muchos... Mira que te han dado leña a ti y sigues ahí todavía, ¿eh? ¿Te gusta que te den marcha o qué? Hombre, me gusta siempre divertirme un rato, y eso, lo único que no sirve para nada es los devotos. Esos son los que atontan a uno, y ellos mismos también. Los que luchan, esos son buenos guerreros. Sí, señor. Hay una frase que me encantaba. Estamos en una guerra florida, decías en uno de tus muchos escritos, que luego daremos la página para que se entre. ¿Estamos en una guerra florida? Estamos. La verdad es que el cuarto sol pertenece a la agresividad, a la violencia, al yo soy el primero. El quinto pertenece al compartir, al ser, y por tanto, cada vez que luchamos contra la matriz y los condicionamientos violentamente, servimos al antiguo Señor. Y cada vez que comprendemos, conocemos a fondo y amamos lo negativo, en ese mismo momento en que agradecemos su presencia, porque nos ha enseñado a la contra, pero nos ha enseñado, en ese mismo momento lo transformamos. Ahora que dices esas palabras de darte las gracias, ahora públicamente me acabo de acordar, hay un capítulo en el último libro que he terminado por fin, afortunadamente, en el que te lo debo a ti, y son palabras tuyas las que se citan en el libro, así que gracias. Me he acordado por lo que está pasando en este 2011, este inicio de las revoluciones, Egipto, Túnez. Todo esto tiene que ver con ese proceso que andamos anunciando, preveyendo hace tiempo. Pues desde luego, primero fueron las mafias, sobre todo mexicana, americana, pero también colombiana, y ahora es el mundo árabe, que es uno de los pocos reductos del fanatismo oscuro que quedaban dentro del mundo. Además es que es tan grande que la revolución puede incendiarse como un bosque, en el sentido de que hay muchos países en toda esa zona y cada uno tiene que tener su propia pequeña revolución. Revoluciones o cambios que tú dices que comenzaban en 2011, desde mediados de 2011 parece que se van a incrementar hasta el 2018. Pues yo creo que antes ya estaremos en contacto con esa conciencia de quinta dimensión. Yo creo que mediados del 2014 dicen las estrellas que será el momento quizá oportuno. ¿El 2014? Sí, más o menos. Ya. El mundo interno, dices en tu capítulo 10, el mundo interno empieza a mover fichas según nos acercamos al cierre del 2012, dando paso al fin del tiempo lineal que hemos sufrido toda nuestra vida. Termina este tiempo que hemos contado por minutos, por segundos, que se ha acelerado de una manera tremenda en los últimos tiempos. Muchísimo, muchísimo. Dicen que es la resonancia Schumann, dicen que es cualquier cosa. Los científicos ya van descubriendo los orígenes de esta especie de acelerón del tiempo psicológico, pero nosotros tenemos esa impresión, la impresión primero de que con facilidad perdemos memorias de las cosas a corto plazo, a medio, pero también del acelerón del tiempo, que pasa muy rápido, que parece que no ha terminado un día y ya está el otro encima, la primavera, el verano, y encima ahora que hace solamente 3 días teníamos allí en el Moncayo Nevado 27 grados, pues más que ser sorprendente casi asustaba, ¿eh? ¿Este es un proceso que estaba de alguna manera anunciado, Emilio? Sí.
el tiempo, bueno, el cambio básicamente. Y entre nosotros y a nivel de conciencia, lo que importa es convertir el tiempo en tiempo consciente, ¿no? En tiempo significativo, en tiempo que sea de ayuda, de conciencia, y no en tiempo perdido, en tiempo absurdo, en tiempo dedicado a las distracciones de masa. Pero a nivel general, tanto lo que está sucediendo en Egipto, en el mundo musulmán, como lo que está sucediendo a nivel del acelerón psicológico que tenemos, todas esas cosas sí que habían sido previstas. Hay otras cosas que no están aseguradas. El cambio del eje magnético, se ha descubierto ya muchas cosas, 14 cambios en el que el Sol salía por el oeste en 4 millones de años, pero no hay evidencias científicas de que estemos cerca de eso. Leyendo alguno de esos escritos, esos capítulos que estás lanzando en tu web, que luego vamos a repetir para que nuestros oyentes puedan consultarlos, se te ve muy valiente y muy beligerante, Emilio. Hablas de nuestros orígenes, de que no venimos de ese mono, sino de otro montón de lugares que no vamos a tocar hoy. Haremos un resumen en otro momento. Y algo que me ha llamado mucho la atención, que son las vacunas. Dices que a través de las vacunas es como se va a conseguir el dominio de las conciencias humanas. Pues el problema es que la vacuna siempre ha tenido muchas contraindicaciones. Yo nunca he permitido que a mi lado se pusieran vacunas. Había toda una organización de gentes de conciencia contra las vacunas hace ya 25 años, 30 años. Entonces yo nunca me he puesto tampoco para ir al extranjero y de una u otra manera pues he podido colarme. Las vacunas, no solamente el hecho de que quieran utilizarlas como medio de control a través de la nanotecnología, sino la vacuna en sí misma debilita enormemente el sistema inmunológico. Y las contraindicaciones de esa presión que están haciendo porque las niñas de 15 años se vacunen contra el cáncer de útero, dentro de 20 años debieran pasársele las culpas a esta gente administrativa que cree que está vendiendo chupachus y que de alguna forma está llevando a las niñas, a muchas de ellas, a contraindicaciones enormes. Ha habido ya muertes, y cánceres que surgirán solo por la vacuna después de muchos años. Ya, Emilio, pero supongo, digo yo soy siempre bien pensante, supongo que esta gente cree que por una vacuna es una forma de salvarte, o detrás hay algún interés extraño. Pasteur ya dijo antes de morir que había cometido un grave error con las vacunas. Que lean a los clásicos, por favor. Sí, claro. Más cosas que cuentas. Dices que antes de la derrota de un sistema, en los últimos momentos, es cuando estas fuerzas se sienten rodeadas por esa luz que llega, o esa claridad, es cuando más se debaten y cuando más caña dan. ¿Es así lo que estamos viviendo ahora, esos últimos estertores? Pues al revés, nosotros lo hemos vivido muy claramente, y ciertamente que están intentando levantar todo lo que tienen, porque tienen que abandonar el sillón. ¿Sí? Entonces, la verdad es que te decía un día que a los 5 años me sorprendió al lado de mi casa una frase que sirvió de enlace para toda mi vida. Decía: fuego vine a traer a este mundo, y qué quiero sino que arda. Una frase del Cristo que me ha parecido siempre maravillosa. La verdad es que la mente ve el incendio que devora lo viejo como una locura, pero se trata de un fuego de amor. No hay que convencer a otros, ni siquiera hay que intentar salvarlos, sino simplemente meterse dentro e irradiar ese fuego hacia el exterior. Y allí donde estés, irradiar ese fuego hacia el exterior. Lo demás no importa. Ese fuego, ¿qué quiero sino que arda? Esa es la clave de lo que son los tiempos de hoy. Tenemos aliados poderosos, dices, energías que descienden del Sol central, juegos emocionales, las comunicaciones con los hermanos estelares empiezan a moverse ya a una velocidad de vértigo. Es que nosotros somos aquellos que estamos siempre esperando para que nos salven. Nosotros somos aquellos que siempre hemos estado esperando cuando mirábamos al cielo. Nosotros somos siempre eso. Ya hemos venido, ya estamos aquí. Ahora todos nosotros venimos de ahí, una gran parte de las gentes conscientes. Que en este día, hoy todavía, no se reconozca la presencia de los hermanos estelares cuando nosotros lo somos, pues resulta cuando menos pues una expresión de una falta de luces importante a nivel interno. Pero todo el mundo se empeña a nivel de la oscuridad en impedir que eso se conozca a gran escala. Bueno, el día en que por fin salga a la luz todo esto, realmente será un día en que fácilmente el contagio será rapidísimo y sin problemas. Luego siempre hay las personas que se empeñan en guardar rencores, que se empeñan en defender su materialidad,
que se empeñan de alguna forma en manifestar la violencia y la agresividad contra lo femenino, contra los niños, en manifestar la avaricia. Estas personas lo tienen muy difícil para ascender o para cambiar de frecuencia. Son las personas que tienen que quedarse atrás porque ellos, y nadie más que ellos, no hay castigo ninguno, eligen seguir en el cuarto sol, el sol de la materialidad, el sol de alguna forma del ego, de la lucha, de la competencia, y no entrar en un quinto sol que implica primero el contacto con el ser y luego la apertura y la entrega al espíritu, sea lo que sea que tú llames y consideres lo que es el espíritu. En estos momentos, la clave más importante de nuestro paso por la vida es estar atento a todos los pensamientos limitativos que surgen y neutralizarlos nada más surgir. Y segundo, poner siempre a la diosa por encima para que guíe nuestra vida. Esa diosa que yo soy, que es la parte femenina, mágica, misteriosa de mi ser, de mi alma profunda. Tenemos aliados poderosos para un enfrentamiento que está grabado en los anales de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que quizá, Emilio, cuando ves un poco a tu alrededor, no sé si la gente se está dando cuenta del momento en que vive, entontecidos por la televisión, los programas estos, todo ese tipo de cosas. Pues Haití ya nos dio un ejemplo, un ejemplo tremendo, la verdad. Fue uno de los momentos en que comprendimos que algo traspasaba nuestra capacidad de aceptar las noticias del telediario sin más, ¿no? Ya nos dio un aviso y la Tierra tiene que moverse y no hace falta que nos den muchos avisos más. Yo creo que ciertamente las cosas han ido mucho más lentas de como pensaba yo mismo hace 20 años o 30, cuando ya hablaba de estas cosas, ¿eh? Algunos llevamos un rato de dinosaurios, sí. Y tú también, pero lo que importa, fíjate, ¿te acuerdas el 92 allí? Sí. Hoy lo recordaba con Ginés, que está aquí en Valencia, sí, y que está con el periodismo siempre, recordaba ese enlace que tuvimos con Sudamérica en el Monte del Gozo, con sí, la Nanita y con sí, Alberto Ruz y los guías de aquel tiempo, ¿te acuerdas, verdad? Me acuerdo. ¿Cómo no? Buena batalla aquella. Sí, me acuerdo. Bueno, pues nos han dado ya muchos avisos, ¿no? Tenemos guías, ha ido todo mucho más lento de lo que yo mismo hubiera esperado. Pero realmente, si no hay otro remedio, tendrá que haber avisos a gran escala, y eso es lo que es tremendo, que estemos nosotros llamándolos a su manifestación por no querer afrontar. Hay mucha gente, y nos lo decía Ginés hoy, que está en puestos de responsabilidad y que por debajo está haciendo cursos de conciencia, trabajitos aquí y allá, pero jamás se le ocurriría hablar de esto en su propio trabajo. Defienden el puesto y defienden de alguna forma la manifestación cultural que es la estándar. Y sin embargo hay muchas gentes así. Vamos a ver si en algún momento en estos próximos tiempos, porque fíjate cómo estaba hace solo 3 meses el mundo árabe, mira cómo está hoy. Sí, quizá la clave, como dices, sea reunificar transmisiones, ¿verdad? Esos son los consejos. Los consejos de alma son así. Compartir proyectos y acciones, ya. Claro. Ahora no estamos para tonterías de ponernos con envidias de quién hace mejor las cosas o peor. Estamos para hacer muchas y bien. Cada uno con el máximo entusiasmo, cada uno donde pueda y como pueda, no para cambiar su manera de pensar, no para hacer cosas nuevas en el 2013, las que sabe hacer. Cada uno la suya, tan digna o como cualquier otra. Y, sin embargo, focalizar de una vez por todas la conciencia de la Tierra en una sola dirección. El fin de este condicionamiento de la Matrix que sostenemos cada uno con nuestros pensamientos día a día. La danza sagrada ha comenzado ya. Vamos a bailar, Emilio. Será un placer hacerlo a tu lado. Forma de contacto, ¿dónde podemos ver estos escritos revolucionarios, incendiarios de la conciencia que estás sacando? Pues ya sabéis, durante las Navidades, un gran trabajo con mi buen amigo Luis Mallebra, que ha hecho un esfuerzo enorme. Yo mismo también he tenido que hacer bastante trabajo y hemos preparado lo que se llama elblogdemillo.com, así literal, elblogdemillo.com, empezando por el artículo. Y ahí hemos puesto ya las 10 crónicas, mañana se pone la 10ª, las 10 crónicas, y al mismo tiempo también pues cada día metemos 2 contenidos nuevos, cada día. Estamos trabajando así a mucha velocidad porque es el momento de hacer el esfuerzo. Como tú lo haces ahí, pues a nosotros nos toca en nuestro sitio, pero siempre hermanados.
echarle un vistacito a ese blog, el blog de millo.com. Oye, sí. Y por cierto, estás invitado a escribir algunas de las experiencias que tú quieras ahí en el blog. Estoy intentando que se reúnan ya una docena de buenos hermanos por todas partes. Ya ha escrito Alberto Ruz, mi hermano, está escribiendo bastante gente ahí. A ver si te animas tú también. Será un placer. En cuanto tenga un segundito lo hacemos. Gracias, Emilio Guerrero. Un abrazo. Seguimos en contacto. Dentro de 15 días otra cita con estas crónicas. Te deseo lo mejor. Igualmente. Hasta luego. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Boris. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Habíamos prometido desde la semana pasada ya hablaros de un tema que tenía que ver con la telepatía. Tras esa introducción os presento a la invitada y dicen que la revolución ya está en marcha. Emilio Fiel nos está dando algunas de las claves. Estar atentos a lo que cuenta. Y ahora, telepatía. ¿Alguna vez un animal te ha observado a los ojos y has sentido que te está diciendo algo? ¿Alguna vez te has preguntado si puedes hablar con los animales? Telepatía significa percibir a distancia. Es una transferencia de sensaciones físicas, emociones, sonidos, formas, imágenes mentales, o una sensación de simplemente saberlo, que emite el ser con el que nos comunicamos. Esta comunicación no está mediada por un lenguaje simbólico en palabras, y por ello permite un conocimiento de primera mano, sin dobles interpretaciones, vaguedades o mentiras. Algunos investigadores del tema admiten que todos los animales, domésticos o silvestres, pueden comunicarse telepáticamente con nosotros. Quienes comparten sus vidas con animales muchas veces han intuido que están a punto de hablar. Incluso están seguros de que han dicho algo. Parece ser que en realidad lo hacen, de un modo distinto a nuestra comunicación verbal. A través de un canal de comunicación desconocido, transmiten emociones, ideas, cosas que quieren o necesitan que sepamos. Sin embargo, entrenados en la falsa idea de que esto es imposible, tendemos a ignorarlos. La comunicación telepática permite abrir este vínculo de nuevo. Explorar esa capacidad será nuestra próxima intención. Y para ello tenemos aquí con nosotros a María Victoria Simona. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás nerviosa? Un poquito. El otro día no estabas tan nerviosa, ¿eh? Porque no tenía que hablar. Hoy ya cuando te toca, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo porque Fran Contreras está esperando con su sección y si le quitamos tiempo nos mata. 900-137-137 es nuestro teléfono. Sé que nos van a criticar mucho con lo que íbamos a contar, pero ¿cuándo descubres tú que tienes la capacidad de comunicarte telepáticamente? Pues conscientemente hace unos años. En un viaje que hice,
la primera conversación consciente... No hace falta que te acerques tanto al micrófono. La primera conversación consciente que tuve con un animal fue con una ballena. Y bueno, pues me llevó... Suena duro eso, ¿eh? Duro, ¿no? Fue espectacular. Más Fíjate, que duro, no es la primera vez que lo escucho. Algunos amigos en Canarias que de repente salen, empiezan a mandar ondas y de repente no solamente aparecen los delfines, que es bastante fácil, ¿no? Sino que se encuentran con ballenas, y no las típicas pequeñitas, las piloto que hay por ahí, sino con otros bichos mucho más grandes que dicen que han sentido esa llamada. Bueno, esta era una ballena azul y estaba allí 2 meses, esto fue en las costas de Namibia, estaba allí 2 meses antes de lo que debía estar. De hecho, quien llevaba el barco, alguien le había preguntado si veríamos ballenas y nos dijo que no era muy probable porque faltaban 2 meses para que llegaran. Ajá. Sin embargo, yo, no me preguntes por qué, tenía la sensación de que íbamos a ver ballenas y allí estuvo. Estuvo siguiendo el barco, que tampoco suele ser normal, durante 20 minutos, y en esos 20 minutos, pues fue el tiempo que le llevó convencerme de que estaba teniendo una comunicación con ella, porque yo recibía un ola de ballena, que es una cosa inmensa, que te cae encima. Suena de locura. Déjame ver un poquito, ¿qué es la telepatía en principio? ¿Cómo se percibe eso? Bueno, hay muchas maneras de percibir. La manera de percibir es más personal. La manera de emitir es del emisor, obviamente. La manera de percibir tiene que ver pues con los canales que tengas más abierto. Pero es un sentimiento, es algo que tiene que ver, una vocecita que te surge por detrás. Ha estado muy bien explicado en la introducción que habéis hecho. Es sentir al otro a lo lejos. Sería si cogemos la palabra y la traducimos literalmente, ¿no? Sentir al otro a lo lejos, y la manera de sentirlo varía. Se puede hacer telepatía desde diferentes centros, desde diferentes partes. Explícamelo eso. Sí, se puede hacer telepatía. La telepatía no es primordialmente mental, en contra de lo que nos han contado. Tiene más que ver con las emociones y las sensaciones. Dentro de que nosotros, pues claro, para reconocer un conocimiento siempre lo pasamos por ahora por la mente. Entonces siempre tienes ese punto mental, seguro, ¿no? Pero la telepatía terrestre, además, porque es que hay diferentes tipos de comunicación telepática, claro, no es primordialmente mental. La energía psíquica no sería terrestre. Vamos a tener que ir hablando en muchas otras ocasiones, me temo, me parece contigo, lo cual me alegra, uno puede comunicarse con todos los seres vivos, no solamente con los hombres, los semejantes, sino con animales también, ¿no? Tú has contado experiencia. Eso lo pueden hacer todos, lo podemos hacer todos. Bueno, es que todos los seres vivos que nacemos en este planeta, nacemos con la capacidad telepática. ¿La hemos perdido? La vamos perdiendo, solo los humanos la vamos perdiendo en el momento en que nos damos cuenta que los demás de nuestra especie no la están usando. Si yo hago telepatía con bebés, también claro, ellos nacen con esa capacidad. Ellos suelen comunicarse con los animales de la casa, porque los propios animales están ya conectados al canal telepático, esa conversación surge, claro. Sin embargo, papá y mamá, que son nuestras primeras referencias, no utilizan la telepatía, aunque mamá está especialmente, bueno, mamá y papá, los dos, pero ese sexto sentido que decimos que tienen las madres, ¿no? Yo creo que mucho de eso tiene que ver también con la telepatía. No perdemos la capacidad telepática, simplemente del todo. Simplemente la vamos relegando y vamos convenciéndonos de que no existe, con lo cual, ¿cómo vamos a utilizarla? ¿Sabes? Si pienso que no existe, no la uso. O incluso cuando la uso, pienso que es otra cosa. Una casualidad, pues eso llamamos instinto, sexto sentido, ¿no? Pero yo creo que muchas veces una madre lo que está recibiendo es el consejo telepático, o sea, el mensaje telepático del bebé, que cuando se da cuenta que cuando dice leche, mamá viene mucho más rápido que cuando lo manda telepáticamente, empieza a decir, vale, pues me olvido de esto y me voy centrando en lo que mi especie está utilizando, ¿no? Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. En esta parte del programa, tratando de entender un poco qué es eso de la telepatía con Maribí.
hay una parte de nuestro cerebro que está capacitada para ello, ¿no? Que la hemos perdido quizá por la educación, dices, ¿no? Sí, bueno, yo insisto, no es del cerebro. Yo no creo que esté centralizado en el cerebro. Hay varios centros con los que podemos comunicarnos telepáticamente. Está la comunicación de plexo a plexo, también de corazón a corazón, mente a mente, vale. Y también el chakra corona puede estar involucrado en el tema. Son fases. La telepatía es una cosa, es algo muy amplio. Yo creo que ahora utilizamos la palabra telepatía porque realmente no lo conocemos. En el momento en que empecemos a investigarlo más, a desarrollarlo más, centrarnos en el tema y desarrollarlo más, tendremos que buscar otras palabras para las diferentes maneras de comunicar o las diferentes energías con las que comunicamos. Ya. Cuando conoces a alguien, esa primera impresión que te causa, es un sistema de comunicación que podríamos llamar telepático. ¿Ese es otro tipo de comunicación? Es un principio, sí, es un principio. Sí, eso, bueno, también depende de qué primeras impresiones estamos hablando. Yo digo las de sensaciones, esas que tu mente nos explica. Ajá. Cuando la mente no se lo explica es una buena señal. Ya. ¿Podemos aprenderlo o podemos recuperar eso para poder utilizarlo de nuevo? Pues mira, la mayoría sí. Yo diría que todos, pero los animales, que son ahora los principales maestros de telepatía, porque ellos también nacen con esta capacidad, pero nunca la olvidan, son nuestros primeros maestros ahora de telepatía, y hace poco cuando me hacían esa pregunta, empezaron a contestar. Yo, claro, si me haces esta pregunta, le pregunto a un animal, que es el que sabe, ¿no? Yo. Y me han empezado a decir que ya no todos. Entonces yo fui preguntando sobre esto. Hay una cosa muy curiosa y es bonita sobre la telepatía. La llave para entrar a este mundo que nos abre la telepatía es el amor. Entonces, según la cantidad de amor que eres capaz de contener, esa es tu capacidad que puedes invertir en la comunicación telepática. Suena de locos decir hablar con animales, que te lo adelanto. A mí suena un poco de locos. Esta mañana con un caballo me he encontrado en mitad del camino, me ha dicho cosas telepáticas, me ha anunciado cosas que tenía que preguntarte a ti. ¿Ves? Sí. ¿Con qué animales es más fácil hacerlo? Los gatos, yo siempre he tenido gatos y me bastaba mirar a alguna de ellas para que hubiera una intensa comunicación entre nosotros. ¿Eso ocurre? Eso es lo más acercado que podemos tener como concepto a esa telepatía que tratas de explicarnos. Sí, bueno, hay gente que últimamente me voy encontrando con gente que ya tiene experiencias un poco más, esa experiencia con su mascota. Muchos, la mayoría, pero incluso que les ha parecido que les decían algo, ¿no? Alguna frase o una palabra, pero la gente piensa, claro, como si no tienes idea de que esto puede existir, pues directamente piensas que yo qué sé, pues ya, que es una invención. Para entenderlo, Mariví, es un poco algo que eso que no puedes explicarte, que te resuena dentro, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Alguna experiencia que hayas tenido tú? Cuéntanos, por favor. ¿Alguna experiencia que haya tenido yo? He tenido muchas. Recuerdo lo que quieras. Mientras te voy adelantando yo recuerdo a alguna gente que un animal, y suena locos, ¿no? Parece que estamos hablando como cosas de locura hoy, ¿no? Tenía que hacer un determinado viaje y sintió que la mascota le decía algo. Él sintió una voz dentro que no había escuchado nunca, hizo caso y se libró de un accidente. Parece ser que la mascota le había salvado, tenía esa capacidad de percepción. ¿Ocurre esto? Sí, bueno, las mascotas es que... las mascotas, que es una palabra que no me gusta, pero la usamos todos. Los animales es que viven muy en el presente, y cuando estás muy centrado en el presente, no estás proyectándote con la mente a pasado o futuro, tienes percepción, ese presente se amplía y sabes de lo que nosotros llamaríamos un futuro inmediato, pues a veces lo sientes ya y lo conoces. Entonces eso es perfectamente posible. Ellos te pueden decir, igual que tienen la percepción de por dónde ir o por dónde no. Ya. ¿Alguna experiencia tuya? Pues mira, la primera vez que yo tuve un contacto telepático consciente, bueno, que yo me diera cuenta, con mi perro, Gatsby, que fue el primer animal que convivió conmigo, con el que hablé telepáticamente, fue también para salvarme la vida a su manera. Yo estaba en una muy mala época de mi vida, de tanto darle vueltas a la cabeza no tenía energía.
Apenas me podía, estaba tirada en un sofá, vamos, apenas me podía mover. Y entonces empecé a plantearme, bueno, esto no puede seguir así más tiempo, tengo que hacer algo y no sé qué. Y entonces oí una voz que me decía, medita. Y ahí estaba Gatsby, muy serio mirándome. ¿Él te lo dijo? Sí, fue él el que me lo dijo. Lo cual implica que él sabía que era meditar y yo no. Te digo que vamos a tener que hablar mucho sobre el tema. Consejo para la gente a la que no le suena a locura esto. ¿Qué podemos hacer para recuperar esa capacidad? ¿Tú me sientes cuando te miro lo que te estoy mandando, aparte de palabras, otras cosas? Me estoy tratando de comunicar contigo telepáticamente, ¿lo sientes? Sí. Vale. Consejo, por favor. Bueno, pues... Llega Fran y ya me está metiendo prisa. Fran Contreras, está por ahí. Vale, la telepatía se trata de una conexión. Es importante salir un poco del drama personal y abrirse a lo que puede que el otro contenga, por encima de tus creencias, de tus expectativas, de lo que tú crees que conoces, incluso de tu propio animal, ¿no? Y el silencio interior es fundamental. ¿Se puede aprender con prácticas esto? Se aprende con prácticas y se aprende en grupo, además. ¿Te gustaría que hiciéramos alguno aquí en el programa cada determinado tiempo para aprenderlo? Yo encantada, sí, me dedico a eso, así que genial. Vale, vamos a dar un teléfono de contacto, una forma de contacto por si os interesa conectaros con Mariví esta noche. 2 y 38 en las Islas Canarias. Cambiamos de argumento. Llega Fran Contreras con nosotros. Déjame que siga dando el teléfono 900-137-137. Por si queréis preguntar algo, poneros en contacto con Mariví, que está aquí con una cara ya de... ¿Qué nos traéis hoy, Fran? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Qué tal? Bien, muy contento, ¿eh? ¿Sí? 30 años de opresión y por fin en Egipto creía en la libertad. Creer es crear y ahí la tienen, ¿eh? Ayer Gran noticia. Celebramos con ellos Me surge algún interrogante, ¿eh? ¿Vas a hablar de tu sección o si no nos da tiempo? Sí, pero te la planteo rápidamente. Dime. Tenemos tiempo. ¿Qué pasará ahora con Hawass? En la última entrevista que concedió siendo viceministro de Cultura afirmó que había una serie de proyectos. No sabemos ahora qué pasará con toda esa serie de proyectos. Vamos a seguir la pista. Dentro de poco vamos a estar en Egipto nosotros a nivel personal para ver lo que está ocurriendo allí y se lo contaremos a nuestros oyentes. ¿Qué nos traes hoy? Te contaba la semana pasada que se cumplía un aniversario, ese macroavistamiento OVNI de 1988. Hoy seguimos con OVNI. Madrugada del 17... Quizá para prepararnos de lo que viene, de lo que nos espera en el futuro. Quizás para ser conscientes de que el fenómeno sigue ahí y que todavía no tiene explicación. Y que en los años 80, un tiempo de sequía, hubo casos muy interesantes. Este es uno de ellos. Madrugada del 17 al 18 de octubre de 1986... Eran entre las 3 y las 4 de la madrugada cuando un policía nacional, Antonio Portillo, estaba de patrulla y veía una esfera luminosa asomando por la Sierra de Mijas a la altura del repetidor de Televisión Española. Si quieres, le escuchamos. Le escuchamos. Era sobre las 3, 4 de la mañana, íbamos de patrulla, un día raso, claro, por la noche, claro, estrellado, se veía perfectamente todo. Estaba patrullando despacito y miramos para arriba y de pronto vimos que salía detrás de una montaña, que ahí está el repetidor de todas las antenas, pues un objeto luminoso, redondo. Veían en los repetidores Mijas Málaga. Se quedaban estupefactos, intentaban ponerse en contacto con la comisaría de Mijas, Fuengirola, la emisora dejó de funcionar y se produjo un apagón. Nos lo cuenta Antonio Portillo. Pero no funcionaban los equipos. En ese momento que estábamos viendo nosotros no funcionaban los equipos. O sea que yo estuve llamando allí para que lo vieran ellos, pero nada, no nos enteraron. Lo bajamos del coche, estuvimos mirando por encima nuestra, vamos, que lo veíamos perfectamente, bajando despacio. Entonces nos subimos en el vehículo los dos, vamos a seguir hasta donde va. Salimos corriendo y nos fuimos viéndolo hasta el puerto de aquí del Paseo Marítimo, puerto pesquero. Es decir, que ocurrió lo que ocurre típicamente cuando hay una visión de esta, se apagan los equipos, se apagan los sistemas de... Y un extraño silencio, como me comentaba en esta entrevista que hacía ahora, hace 10 años, cuando rebuscaba en una noticia de hueco grabado en la prensa, en la que se decía que una masa incandescente había cruzado los cielos malagueños, en un teletipo de la agencia EFE.
Intentaban ponerse en contacto con la comisaría en Mijas, Fuengirola, no podían, había un apagón general en todas las poblaciones de la Costa del Sol y decidían perseguir aquello que no sabían qué era, ¿no? Podía ser chatarra especial, un meteorito, podía ser un avión que se estaba estrellando. No era ninguna de esas cosas, Miguel. Si quieres, mejor que lo describa él, Antonio Portillo. Redondo, 3 veces o 4 el diámetro del Sol, completamente blanco, pero un blanco como fantasmal, así blanco resplandeciente, pero que no bañaba. ¿Y las lucecitas que viste? Pegadas por detrás, no como cola, sino salteadas. Se metían dentro, salían, así, tal, dando vueltas alrededor. ¿Y también eran del mismo color? No, de colores. Esas son más de colores. 3 o 4 veces más grande que el Sol, con un color blanquecino fantasmal, dice, ¿no? Que no cegaba, y una serie de lucecitas que entraban y salían de esa esfera de colores amarillentes, de diferentes colores. No sabían lo que estaba pasando, no sabían qué estaban persiguiendo, pero decidieron acercarse hasta el puerto pesquero de Benalmádena, y allí lo que se encuentran es una situación delirante, ¿no? Un guardia jurado con el que también pude hablar, asustado porque había visto sobrevolar por encima de los barcos aquella esfera, y unos pescadores que dejaban sus aparejos de pesca y huían despavoridos para esconderse debajo de una tapia que tenían al lado. Nos lo cuenta Antonio Portillo. Había dos o tres pescadores allí que salían corriendo. Digo, oye, ¿estáis visto? Digo, claro que lo hemos visto, hemos tirado las cañas, las hemos dejado todo allí y vimos cómo se perdía, no para abajo, sino hacia arriba, hacia el horizonte del mar, se perdía a lo lejos, la lejanía. ¿Tanto miedo les dio? Tanto miedo les dio, y tanto miedo les tuvo que provocar ver cómo aquel objeto no se hundía en el mar ni se estrellaba contra la tierra, sino que directamente cogía el firmamento, como escuchábamos, y salía despedido otra vez hacia el firmamento. Sea como fuera, se produjeron multitud de llamadas a la comisaría y tuvieron que hacer un informe, como escuchamos ahora, Miguel. No, lo vieron bastantes personas porque lo llamaron a la comisaría, bastante gente de la parte de aquí, de Laurín, porque está a la parda de la montaña esa, y llamaron bastante gente. Sí, claro, tuvimos que hacer un parte, decirlo allí, porque claro, llamaron mucha gente, tuvimos que hacer un parte, un croquis de lo que había pasado, y se archivó allí, y durante un par de meses pues no podíamos decir nada. Ya ahí se quedó. ¿Hubo muchos más testigos entonces? Casi un centenar de personas llamando a la comisaría, llamando al aeropuerto de Málaga para saber qué estaban viendo, coincidiendo con ese apagón. El miedo se expandió por toda la Costa del Sol. Realmente, bueno, lo más interesante de todo esto es que tuvieron que hacer un informe, que el informe quedó archivado, que se les ordenó guardar silencio. La verdad es que esta entrevista costó y mucho conseguirla, porque Antonio Portillo no quería concederla. Lo más sobrecogedor es cuando me puse en contacto con los responsables de la torre de control del aeropuerto de Málaga, más concretamente con Agustín López. Y esto es lo que contaba. Bueno, pues sí, aquí en la torre de control no se vio nada. Lo que pasa es que hubo varias llamadas telefónicas a la torre, interesándose por si teníamos nosotros noticias de una masa incandescente. Al parecer decían que parecía ser como un avión incendiado que se desplazaba por la zona ahí de Benalmádena, dirección suroeste, ¿sabes? Y entonces llamaron un piloto de Aviacos, llamó otro piloto de Iberia, llamaron de la comisaría de Fuengirola, pero aquí en la torre no se vio nada. Qué curioso, ¿no? 2 aviones viendo una masa incandescente, creían ver que era un avión incendiado. ¿Te acuerdas que nos decía lo mismo Adrián Sánchez, marzo de 1974, cuando iba por esa carretera de Alcollar y dijo ver como que caía un avión en llamas? Sea como fuere, años 80, época de sequía, como te decía, pero se producen estos encuentros con no identificados y sobre todo se producen con las fuerzas de seguridad del Estado. Mira, te he hecho un breve resumen. Marzo de 1982, Albacete. Eugenio Alarcón y el cabo José Olmo iban circulando por una carretera, la carretera que une las localidades de Casas de Lázaro y San Pedro, y persiguen lo que se llama la luz del Pardal, el candil de los muertos. Incluso llegan a tirotearla.
Noviembre de 1985, una patrulla de la Guardia Urbana persigue a 2 artefactos, 2 objetos que son detectados por el radar de la Torre de Control de Barcelona y que es observado por un vuelo comercial, un vuelo postal que hacía la ruta Madrid-Barcelona, más concretamente en la Sierra de Collserola. Noviembre de 1989, otra patrulla de la Guardia Civil persigue un artefacto con forma de ojo y rojizo. Abril de 1989, otra patrulla de la Policía Local de Burriana persigue otro objeto. Los casos se suceden y están ahí en un tiempo de sequía porque había pocos investigadores que rebuscaran en las noticias que había y porque había poco interés en la sociedad hasta ese año del 88 que comentábamos hace una semana. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que vieron? Y Antonio Portillo reconocía así que aquello no era de aquí, Miguel. Yo te digo a ti que yo lo que vi perfectamente no se asemeja a nada de lo que pueda haber por aquí, ¿no está claro? Nunca habías visto nunca, nada jamás, y además ni un cometa ni que ver, ¿no? Te digo que era 3 veces el sol, blanco resplandeciente, que no te dañaba, que lo veía perfectamente, muy despacio, y sin embargo después se fue rápido hacia cuando lo perdimos de la vista. Yo he visto estrellas fugaces, por ejemplo, llevo muchos años de servicio de noche, estrellas fugaces, he visto otras cosas, pero lo que es eso jamás en la vida, vamos. ¿Qué era? Los ovnis no dejan de existir porque los ignoremos. Es lo único que te puedo decir. Ya. Desde luego eran 3 o 4 veces más grande que el Sol, que había una serie de lucecitas amarillentas que entraban y salían, que provocó el terror de una patrulla de la Policía Nacional, de Antonio Portillo y de su compañero, que jamás lo van a olvidar, lo que vivieron y a lo que se enfrentaron, que provocó que un guardia jurado, el del Puerto Deportivo de Nalmadena, saliera corriendo, que provocó que un grupo de entre 4 y 5 pescadores salieran como alma que lleva el diablo, tirando sus cañas y sus aparejos, como te comentaba, y que pudo ser observado por más de 100 de personas en toda la Costa del Sol. ¿Cómo desapareció? ¿Se fue hacia el mar? Hacia el firmamento. Hacia el cielo. Qué curioso. No sé si has visto un vídeo que está funcionando por ahí, se lo preguntaba también a Miguel Pedrero. ¿El de Jerusalén? El de Jerusalén, sí, que también está la lucecita y sale corriendo hacia el firmamento. Tengo mis dudas, de verdad, ¿eh? Además lo comentábamos la semana pasada, Pedrero y yo, y tengo mis dudas. Pero el mundo del fenómeno ovni está ahí. Se producen los casos, y más ahora con la capacidad de comunicación que tenemos con Internet. Todo el mundo lleva un teléfono móvil con el que puede conseguir una instantánea, todo el mundo lleva un teléfono móvil con el que puede conseguir un vídeo. Lo que hay que hacer es investigarlos. Está claro que detrás de muchos de los casos de objetos volantes no identificados se encuentran equivocaciones o errores de observación del testigo. En otros tantos no hay duda de que estamos hablando de prototipos militares, pero hay un tanto por ciento, Miguel, hay un 10%, un 5% que ponen en jaque a la lógica y a la razón y que te enfrentan a una realidad que por mucho que ignoremos, está ahí. Y afortunadamente hay que ser consciente de que esa realidad está ahí. Y quizás todos esos avistamientos sea para preparar, no lo sé. Tampoco estoy convencido de que sean seres de otro mundo. El fenómeno ovni es bastante más complicado de lo que creemos. Entonces, mucha gente da por seguro que son esos seres de otros planetas, que hay un movimiento de preparación y que van a venir inminente el contacto. La semana pasada hablábamos de las apariciones de Monteumbe, de Félix Asistiaga. La interpretación que hace el testigo de los fenómenos que ve va en función de su cultura, de su religiosidad, y hay muchos fenómenos, incluso los fantasmales, que se entrecruzan diferentes perspectivas. Lo que es real es que existe. Eso es así. La naturaleza del mismo y el interés o el objetivo del mismo, yo te diría que es hasta intervencionista, porque esos fenómenos han cambiado las creencias de la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, sea lo que sea, interviene, da pistas y maneja las creencias. Ya. Y hemos tenido una sequía, estamos teniendo un remonte de ese fenómeno en estos momentos. Sin lugar a dudas, hay casos por doquier. Lo que hace falta es que nos movamos todos más y vayamos al sitio y entrevistemos a los testigos y saquemos información y documentación, y habrá muchas más sorpresas. Desde que en 1992 la Junta de Jefes de Estado Mayor desclasificó el tema OVNI, hay muchos casos que investigar, que reinvestigar. Quizás para mí uno de los más espectaculares, noviembre de 1976. ¿Qué pasó? 2 soldados, un tiroteo en una base aérea. ¿Las Bárdenas? No, en Talavera, en Extremadura.
con dos soldados que tirotean una especie de humanoide de color verdoso y que su vida no vuelve a ser la misma. O hablando de policías, uno de los últimos encuentros, el 9 de marzo de 1997, Manuel Delgado y Manuel Caballero, policías locales de La Escala, se encontraron con una esfera gigante de un color anaranjado y un ser en su interior. Nunca volvieron a ser los mismos. Cuando uno vive esta serie de fenómenos cambia tu vida, ¿no? Y la conciencia. Y ahí sí que puedes... De la realidad. Realmente puedes decir que has visto algo y que no se puede interpretar como la luna, las estrellas, Venus y algunas otras interpretaciones. Y lo dicen sus ojos. Es decir, alguien que ha vivido algo que no es de este mundo, que no es de esta realidad en la que nos movemos, que rompe las coordenadas de nuestra realidad, no vuelve a ser igual. ¿Tú has visto hacer alguna experiencia? Sí, hace 5 años pude ver una cosa muy, muy rara que me tuvo loco durante una semana. Un artefacto triangular con 3 puntos sobrevolando en Málaga, en el Peñón del Cuervo. Jamás se me va a olvidar. A las 5 de la mañana fue algo espectacular. Tardé una semana en saber que aquello era un satélite espía norteamericano, se llama NOS, y que está compuesto por 3 satélites a una distancia de 100 kilómetros cada uno. Y que es muy difícil de ver, se dieron las condiciones ambientales para que lo pudiera ver, pero durante una semana estuve absolutamente convencido de que había visto algo que... ¿Lo confundiste con un ovni? ¿Eran tres luces? No lo confundí, que creía que era un objeto volante no identificado. Lo confundí con una nave triangular, muy parecida a la oleada que tuvo en los años 90 España. Tardé una semana en intentar buscar respuestas y al final lo que conseguí, junto con otros compañeros, es descubrir que era un satélite espía norteamericano que muy raras veces se ve, que trabaja para las Fuerzas Armadas, para la Armada, y bueno, si no, sí que hubiese... Pero vamos, tuve las mismas sensaciones, ¿eh? Salí corriendo, me asusté, dije, Dios mío, me ha tocado, no puede ser, al final siempre pasa. Fue raro. ¿Y cómo era? Dices, ¿son 3 satélites? Eran 3 lucecitas. Que están separadas. Van separadas a una distancia de 100 kilómetros. Lo que pasa es que con la perspectiva que te da desde la Tierra al cielo parece que van más unidas. Y la forma que tienes es como si vieras una nave triangular. Por eso te digo que muchas de las veces hay que analizar bien el caso, ¿no? Estaba viendo un satélite espía. Algo que no se debe ver o que no se puede ver, pero tocó verlo por las condiciones ambientales. ¿Y crees, para ir terminando, por los testigos que has entrevistado, las experiencias que has investigado con mucha gente por ahí, que realmente puedan ser seres extraterrestres que nos están visitando, o es otra cosa? ¿Sabes qué pasa? Que tendemos a entender el mundo extraterrestre como muy humano. Entonces, llámalo otra realidad, un mundo paralelo. Es que... ¿por qué tiene que ser la vida con carbono como la concebimos nosotros, no? Siempre nos imaginamos seres verdes, de figuras antropomorfas. El mundo extraterrestre puede ser muchísimo más complejo y tener no lo sé, o puede ser, pero no lo sé. No creo que utilicen naves con combustible ni que dejen sembrados, calcinados para viajar millones y millones de kilómetros. Pueden ser extraterrestres, pero no como nosotros lo concebimos, y nosotros lo concebimos de una forma muy humana. Los hacemos muy humanos a los extraterrestres y no tiene por qué ser así. Prepárate que vienen a por ti. Oye, vamos con el micrófono de Radio Nacional y tendremos una entrevista en exclusiva y en primicia para Espacio en Blanco. Dentro de poco... Yo estoy dispuesto. Dicen que van a ocurrir muchas cosas, puertas que se van a abrir, nos anunciaba Enrique de Vicente, determinados lugares que van a activar su energía. Y algunas sorpresas con esas visitas de otros sitios. Ahí vamos a estar para contarlo. Es un tiempo de cambios, es un tiempo de ser consciente y de dejar de ser idiotas y de vivir idiotizados. Gracias. Hay que hacer caso a la realidad. Gracias, Fran. Sé feliz, ser felices. ¿Vale? Cuídate mucho.